Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar nuestro espacio virtual aprendizaje de la semana 2. Entonces, si me pudieran, por favor, escribir en el chat si me logran escuchar bien, en lo que comparto la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien. Hago la pregunta en el chat. Ay. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Carmen. Eh, vamos a Vamos a iniciar. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Tengo a Flor de María, María del Carmen, Perla y creo que se va a integrar María Victoria. También tenía Norma, ¿no? Norma también. Ok, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Recordemos cómo son las dinámicas de estos espacios abiertos al aprendizaje. Tenemos uno los días miércoles y otro los días viernes. Es importante que ustedes puedan revisar en la pizarra de sesiones, que es el nuevo espacio donde tenemos la indicación de que ahí debemos de subir los datos de cada uno de los espacios abiertos al aprendizaje que tenemos en cada una de las semanas para que revisen el día y la hora para poder ingresar. De igual manera, ahí se están subiendo, como ustedes ya se han podido percatar, si han entrado a ese espacio, ese es el espacio donde ahora se van a subir las grabaciones de cada uno de estos espacios. Entonces, buenas noches. Entonces vamos a dar inicio. Recordemos que los días miércoles vemos pues temas relacionados con la semana, al mismo tiempo de que explicamos las actividades integradoras según corresponda que se tengan que realizar esa semana, o bien el proyecto integrador según se tenga que realizar o llevar a cabo. Bueno, vamos a iniciar. Déjenme hacerlo un poquito más grande. En esta semana número 2 de nuestro módulo 5 ya empezamos a trabajar la semana pasada. Empezamos primero a identificar, pues obviamente, la importancia de lo que es la argumentación. Mencionábamos incluso cuál es la estructura de un argumento. Hicimos hasta una actividad también. Hablábamos acerca de las premisas. Siempre es importante recordar que, bueno, el argumento está compuesto en su estructura por premisas que nos llevan a conclusiones. Recordemos que las premisas no son palabras aisladas, porque por ahí hemos tenido esa idea de que son palabras. Y no es así, son una serie de ideas completas, ¿no? Una oración completa, por decirlo así, que comprende una idea, y el conjunto de ellas nos lleva a dar una conclusión. Pero la misma conclusión tiene que tener dentro de sí estas premisas, o sea, estas ideas. Y recordamos que si nada más manejo una sola premisa, pues voy a poner lo mismo en la conclusión, o sea que no tendría mucha razón de ser la conclusión, porque es lo mismo que la premisa, es exactamente igual, pero con otras palabras. Lo que tendríamos que hacer es, pues, obviamente, de varias premisas del conjunto, obtener lo que es una conclusión, que es uno de los ejemplos que ustedes tienen en los recursos de esta semana en la plataforma, que también los invito a revisar lo que es ese espacio. Y bien, pues después empezamos a identificar en algunos textos los argumentos que construye el autor, y posteriormente nosotros empezamos ya a elaborar nuestros propios argumentos, sobre todo la actividad integradora número 2 de la semana pasada, donde hablamos acerca de la lectura en la época de Internet. Pues bien, esta semana vamos a trabajar con el tema argumentos y diálogos argumentativos. Vamos a ver ¿cuál actividad de Flor de María? A ver, tengo dos preguntas. Voy a primero orientar la primera. Flor de María me dice que quiso entrar a la plataforma a realizar su actividad, pero no la dejó entrar a la semana 2.
Me dice que no está disponible. Situaciones técnicas que es el caso, es necesario que hagas captura de pantalla y te vayas al foro de dudas técnicas. Ese espacio lo atiende tu tutora, creo que es tutora, tu tutora, y entonces tendrías que explicarle la situación con todos tus datos, tu nombre completo y el grupo que perteneces para que ya lo pueda ver, porque en la parte técnica ahí, no te puedo apoyar yo porque no tengo acceso a esos espacios. Entonces, si no te deja hacerlo algún espacio en la plataforma, es necesario que le mandes la situación, le explique la situación a tu tutora en ese espacio. De todos modos, sí, posiblemente sea también que ya ven que luego nos pide contestar algunos archivos, algunas encuestas, volvamos a ingresar a esos espacios de las encuestas y veamos si se mandó correctamente mi encuesta. ¿Cómo podemos verificar? Vayan, se pueden ir a su portafolio de evidencias y en el portafolio de evidencias buscan el nombre de la encuesta que hayan tenido que contestar. Si está ahí registrado que sí la hicieron, quiere decir que sí se le envió completo. Si no está registrado, quiere decir que no se completó el envío de esa actividad, o sea que se contestó, pero nunca se envió. Entonces, métanse de nuevo a su encuesta y recorran toda la página donde esté la encuesta hasta que encuentren la parte en que lo tienen que enviar. Envíenlo, dejen pasar un tiempo, vuelvan a ir al portafolio de evidencias para que puedan ver si ya está registrado, el sistema ya lo registró, y de esa manera posiblemente ya podamos ingresar lo que es a la semana número 2. Pero si persiste la situación, pues hay que hacer lo que acabo de mencionar, captura de pantalla, explicar con todos los datos y subirlo al foro de dudas técnicas para que lo puedan revisar. Muy bien. María del Carmen, una duda, un argumento puede estar constituido por preguntas y respuestas en las premisas. No, sobre todo, recordemos que, bueno, el argumento está compuesto por premisas que son ideas, que posiblemente sean respuestas a preguntas, ¿no? Pero esta serie de premisas, si yo digo, los doctores son personas con una ética profesional muy fuerte, ¿no? Y también digo, los doctores son personas muy preparadas. Entonces yo con estas dos ideas voy a dar paso a generar una conclusión. Ahora, si me haces la pregunta que si son preguntas y respuestas en las premisas, más bien yo me iría a que las premisas son las oraciones como yo te acabo de decir, que posiblemente sea la respuesta a alguna pregunta. Mas no podría generar una pregunta porque al construir un argumento estamos como que afirmando o diciendo algo que es. Entonces no podríamos generarnos la duda o una interrogación de que pueda ser así o no. Dice, ya no, Norma te está explicando aquí, Flor de María. Es problema de plataforma, necesitas abrir la encuesta de la semana 1, compañera, y te aparece la semana 2. Entonces sí tenemos que irnos directos a las encuestas. Sí, dice, Carmen dice, me pasó lo mismo con la plataforma, pero entré en la semana anterior, luego le di clic en donde dice siguiente actividad y ya con eso. Bueno, esperamos que así sea, ¿verdad? Sí, cualquier duda, de todos modos, te digo, está en el espacio de dudas técnicas y entonces le tendrías que explicar para que tu tutora o tutor te oriente cómo debe de ser, porque en la parte técnica, ahí sí, nosotros no, como asesores, no tenemos el acceso a esos mecanismos, pero posiblemente si sigas la ruta que te acaban de mencionar, yo creo que sí lo vas a poder lograr. Muy bien, pues seguimos en esta semana número 2, cuyo propósito es elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos, comunicativos del entorno, para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. Esto quiere decir, vamos a partir de un problema que podemos detectar, que pueden existir problemas de diferentes aspectos sociales, matemáticos, etcétera, vamos a elaborar lo que es una propuesta de solución.
Entonces, para lo cual, pues vamos a seguir una serie de pasos, pero vamos a construir también un argumento. Pero dentro de eso también es importante que yo les mencione que tenemos el espacio del foro aprendiendo, que es un foro que tenemos en cada una de las semanas, y en estos espacios del foro aprendiendo nosotros pues vamos reflexionando sobre temas de la semana, sobre experiencias, y es un espacio donde ustedes también se pueden ir conociendo y pueden ir interactuando y juntos construyendo la comunidad de aprendizaje. Así que los espero en el foro. Uno de los temas importantes que siempre pues debemos de trabajar con él es la parte de la comprensión lectora. Cuando estamos hablando que nosotros tenemos un texto y necesitamos realmente comprenderlo. A veces lo que pasa es que hasta un mensaje no sabemos leerlo, ¿no? Terminamos de disque leer el mensaje y si nos hicieran preguntas, todas las sacaríamos mal porque no sabemos leer. Entonces es muy importante saber trabajar con la comprensión lectora. Entonces, me gustó esta infografía porque nos da mucha luz en este tema. Y aquí nos dice, ¿sabías que se ha comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios? ¿Por qué hacer esto? Porque estamos comprendiendo cualquier información que nos dan, cualquier capacitación, hasta nosotros podemos incluso ser autodidactas en nuestro trabajo. Entonces, para eso interviene mucho la comprensión lectora. Así que vamos a ver cómo está la comprensión lectora de los mexicanos. Dice, conoce el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la Universidad en México, lo que puede hacer para mejorar su situación. Primero vamos a ver los porcentajes y el panorama. El 7 de promedio en comprensión auditiva, 5.9 el promedio de comprensión lectora, 57% pudo interpretar y tuvo dominio de un texto, 50% de acierto en conocimientos gramaticales y 9% muestra un dominio de la ortografía y la acentuación. Como podemos ver, o pasamos de panzazo, ¿verdad? O casi nos acercamos a pasar, medio a pasar, o realmente las calificaciones y porcentajes están muy bajos. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra comprensión lectora? Aquí tenemos una serie de estrategias, pero que aunque se aplican para niños pequeños, nosotros podemos retomar algunos consejos y aplicarlos con nosotros mismos. Y aquí dice que los padres promuevan la lectura en casa al menos 20 minutos diarios con sus hijos. Podemos hacerlo con nuestros hijos, pero podemos hacerlo con nosotros mismos. A lo mejor 20 minutos diarios y decimos, bueno, ¿qué leo, no? ¿Qué leo que me aporte? Que yo sepa que está bien escrito. Tómense un periódico, por ejemplo, agarren el periódico La Jornada, que puede ser un periódico, la revista Muy Interesante. Sobre todo, por ejemplo, la revista Muy Interesante también es una revista que al final, comúnmente de sus artículos, nos ofrece fuentes de consulta a las cuales ocupó. O también métanse a la revista Cómo ves de la UNAM, que fue la que trabajamos la semana pasada en el tema de la lectura en la época de Internet. Esa revista tiene varios artículos que ustedes pueden descargar y leerlos. Hasta se los ofrece en PDF, entonces pueden leerlos. Realmente tiene muy buena ortografía, muy buena redacción, para la comprensión es excelente porque es muy sencilla de leer, son temas actuales y muy interesantes. 20 minutos que yo creo que si se descargan un artículo de la revista, ¿cómo ves? Cumple con esos 20 minutos. Pero ¿qué más hacemos? No nada más nos quedamos a leer, sino, aquí dice, al finalizar la lectura, platicar sobre lo que comprendieron del texto para hacer una reflexión sobre lo leído. Esto querrá decir, yo me podría preguntar a mí mismo, lo mismo que veíamos la semana pasada acerca de la paráfrasis. Si yo logro decir o explicar en qué consiste un texto sin que yo lo vea, quiere decir que ya estoy comprendiendo muy bien y esto me podría dar pauta que yo pueda realizar una paráfrasis. Entonces hagamos lo mismo. Escondamos el texto, tapémoslo y preguntémonos a nosotros mismos de qué trató el texto, de qué habla. Entonces podemos hacer una buena comprensión lectora. Ya que dice, revisa con los hijos las palabras que se omitieron y obviamente hay que buscar su significado. Ahí, por ejemplo, anteriormente el periódico La Jornada tenía algunos artículos que de su lado derecho, sobre todo en la presentación digital,
decía que te presentaba algunas palabras que no eran muy comunes y si tú pasabas el cursor sobre la palabra, del lado derecho te aparecía qué significaba esa palabra. No sé si todavía tenga ese funcionamiento, pero sí haría bueno investigar. Si no, pues ya saben que podemos acudir a nuestro diccionario y buscar la palabra que nosotros estamos buscando para hacer esta comprensión. Muy bien, son algunas de las estrategias, pero también tenemos la mano de la tecnología que nos puede ayudar también para esta parte de la comprensión lectora. Podemos utilizar o trabajar con audiolibros. Ya incluso, ya está YouTube, que todo el mundo tiene acceso a YouTube, también maneja audiolibros, o hay aplicaciones que tienen audiolibros, busquen en la tienda que le da servicio a su celular, busquen audiolibros y a lo mejor existe alguna aplicación que les pueda ayudar también para escuchar también algunas lecturas. Antes de descargar cualquier aplicación, lean los comentarios, revisen para que todo sea obviamente correcto y de la forma más segura. Tenemos una aplicación que se llama Wattpad. Dice, ¿aún no conoces el fenómeno Wattpad? Todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura. Y es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las reacciones de otras personas en relación a estos sucesos. Además, te anima a escribir tus propias historias donde otros usuarios pueden ayudarte a mejorar. Wattpad conecta una comunidad de 80 millones de lectores y de escritores a través del poder de las historias. O sea, podemos nosotros empezar a escribir, recibir retroalimentación. Digo, no va a ser un espacio donde vamos a recibir algún premio, pero sí podemos recibir alguna retroalimentación o incluso empezar a interactuar con otras personas que también les gusta escribir y nos pueden aportar algún conocimiento nuevo. También tenemos lo que sería otra aplicación titulada Lectura Rápida. Dice, esta gratuita es muy interesante para mejorar la competencia lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen bien y se les hace complicado terminar un título, pueden probar, practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de las habilidades lectores. Sin duda alguna, con que funcione en alguien, ya habrá fomentado el gusto por la lectura y este solamente es para Android. Quienes tengan ese celular con ese servicio lo van a poder trabajar. Y bueno, pues hay muchas también. Otra invitación es pues leer periódicos, lean el que les llega a su casa o el que ustedes gusten o tengan acceso. También hay muchos periódicos digitales que también podemos tener acceso a ellos. Hay algunos de paga, pero hay otros digitales, entonces podríamos bien empezar a trabajar también con esta parte de la comprensión lectora. Les digo, está la revista muy interesante, la revista Como Ves, que podemos acceder a ella con artículos muy sencillos y ligeros. Entonces, así podemos también tratar de ir trabajando con el tema de la comprensión lectora. Muy bien. Antes de esto, voy a salirme de aquí, antes de explicar la actividad integradora. Muy bien. Perdón. El manual de citas y referencias, ustedes recuerden que ya lo tienen. Es uno de los recursos que están en la semana número 1 que les he compartido. Hemos trabajado revisando algunas páginas de este manual de citas y referencias. Entonces, ya la semana pasada empezamos a hablar acerca de la paráfrasis. Entonces, también mencionábamos dentro del mismo manual cómo, cuál es el formato con el cual nosotros vamos a trabajar para compartir las fuentes de consulta a las que hayamos acudido. Pero también se podría hacer caer un poco en el error de que consultamos, no sé, 1, 2, 3 fuentes de consulta y las incluimos al final de nuestro trabajo y con eso pensamos que obviamente ya cumplimos. Pero lo que hacemos es copiar y pegar párrafos tal cual y vamos casi armando como un rompecabezas en un párrafo. Entonces yo creo que volvemos a lo mismo. Copiar y pegar no es lo que debemos de hacer, sino debemos de citar. Entonces vamos a seguir trabajando en este manual de citas y referencias y vamos a repasar. ¿Cómo y cuándo citar?
Cada vez que retomas ideas o contenidos de una obra que no son tuyos, aun cuando parafrasees, deberás colocar la referencia del autor al pie de página. Si tu cita es textual, es decir, que transcribes el contenido tal cual en tu documento, esta debe atender a las pautas siguientes, como lo vamos a ver a continuación. Lo podemos poner entre comillas. Una cita en español o en cualquier otra lengua va entre comillas, dentro del párrafo que se está escribiendo. Ejemplo, Carmen, como la estatua de Pigmalión es la creación de su hacedor, de su padre. Vida, educación, sentimientos, ideas, todo lo debo y solo puedo pagarlo con amor, confiesa. Sin embargo, él se da cuenta que el amor al que la joven se refiere no es ya el filial, sino que es otro semejante al que él siente por ella. A ella le pasaba lo que a mí, sin comprenderlo y sin explicarlo, me amaba. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo aquí en este aspecto? Lo que estamos haciendo es que yo estoy mencionando tal cual algo que yo estoy obteniendo de otra fuente de consulta. Entonces, por lo cual, voy a ponerlo entre comillas, porque es una expresión o algo que está diciendo a alguien de otra fuente de consulta, y así lo voy a poner tal cual, porque es como que cito textualmente, por decirlo así. Pero recordemos que citar textualmente no son párrafos completos, porque caeríamos en ese error, sino nada más es un breve párrafo. Me hace la pregunta, entre manuales citas, pero no puedo entender cómo se realiza una cita en formato Chicago, porque está en inglés las indicaciones. ¿En el manual de citas está en inglés? No. Lo que yo creo que nos estamos refiriendo es y si no lo citamos así, solo ponemos la fuente final de información al final, ¿es plagio? Sí, sí es plagio. Porque, a ver, les voy a platicar. Vamos a suponer, vamos a ver si con mi ejemplo queda más claro. Vamos a suponer, yo encuentro información sobre, por ejemplo, la actividad integrada la semana pasada sobre la lectura en la época de Internet que nos decía. Puedes encontrar mayor información para completar tu conocimiento, ¿no? Entonces yo encontré 3 fuentes de consulta que hablaban muy bien acerca de la lectura en la época de Internet. Entonces yo voy a suponer que este párrafo que yo tengo aquí en pantalla, este párrafo, yo, porque así es, así lo han hecho. De punto a punto, no dice, si la cita contiene hasta el punto, es de una fuente de consulta. En el mismo párrafo de mi texto. En el segundo párrafo de punto a punto es otra fuente de consulta. Y en el último párrafo de nota hasta pie es otra fuente de consulta. Pero yo nunca ni parafraseé, ni nunca puse entre comillas una cita textual, ni nunca mencioné, y al contrario estoy copiando párrafos completos, y al final lo que hago es decir, pues al final voy a decir de dónde saqué la información. Esa parte sí está correcta, porque estamos compartiendo de dónde obtuve la información. Ese punto está bien. Lo que no está bien es cuando yo en el texto, yo copio tal cual lo estoy haciendo, y eso no es. Vamos a comparar con el primer cuadrito que tenemos aquí. Yo puedo mencionar entre comillas algo que yo haya tomado tal cual de otra fuente de consulta, pero si nos damos cuenta, me estoy haciendo referencia a 3 renglones, 4, pero no párrafos completos. De igual forma, y me voy a regresar aquí un poquito, donde dice la parte de la paráfrasis que revisamos la semana pasada, yo tengo que poder decir con mis palabras de lo que trata ese párrafo, pero no significa que yo lo voy a copiar tal cual, o que en lugar de decir manzana, yo digo, y la manzana, y la fruta, y la cosa redonda roja, y incluyo 5 palabras para decir manzana. Entonces, eso es lo que no es válido. Si yo bien puedo obtener información de otra fuente de consulta y eso sí es válido,
e incluirlo en mi texto también es válido, pero recordemos que podemos parafrasear, que podemos incluirlo dentro del párrafo, que también por eso los vuelvo a invitar a revisar los artículos de la revista Cómo Ves, porque luego ahí, si hacemos un poquito de memoria en la que revisamos de la lectura en la época de internet, déjenme salirme de aquí para poderles compartir un número de la revista. Y ahí lo vamos a hacer más en vivo para que lo podamos ver. Esta es la página de la revista y ustedes pueden revisar índice temático y entonces les aparecen muchísimos temas. Vamos a ver uno, ¿no? Salud. Ok. Aquí tenemos todos los que tienen color azul. Significa que son los que yo puedo descargar y puedo empezar a leer. Ajá. Entonces vamos a tomar cualquiera. Que bien, muy interesante. Vamos a ver esto. Azúcar, hechos y mitos. Cualquiera de tener eso. Muy bien. Ok. Si el autor me está escribiendo, por ejemplo, aquí está. Esta parte donde dice obesidad, ¿de quién es la culpa? Vamos a ver este pequeño parrafito para que nos quede un poquito más claro cómo lo podemos hacer. En un interesante artículo en el número de abril-junio de 2007 de la revista Ciencia, Héctor Borges, director de la División de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, llevó la grasa alimentaria a un tribunal imaginario para someterla a juicio. El artículo se titula La grasa alimentaria, inocente o culpable. Muy bien, nos estamos dando cuenta en este pequeño parrafito que obviamente va a presentarnos el articulista un dato de una investigación que se hizo. Pero esa, obviamente, él no fue Héctor Borges, no fue el que hizo ese experimento, sino simplemente nos está llevando la información de lo que hizo este científico, ¿no? Pero lo está mencionando en este artículo. Eso es válido. Eso es válido hacerlo así cuando yo estoy diciendo, bueno, fulanito de tal en el artículo así llamado nos dice tal cosa. Y luego agregamos nuestros comentarios y nuestras palabras y lo que entendimos. Eso es válido y eso es lo que queremos. Aquí me están diciendo. A ver. Yo he citado siempre formato APA, pero en formato Chicago se me complica un poco. No, Carmen, tenemos la indicación que debemos de citar en formato Chicago. Lo que hemos estado haciendo ya la semana pasada, pueden revisar los videos, desde Word, pues te puede ayudar desde insertar cita y cambias a formato Chicago, ya nada más vas, poniendo los datos y te presenta la fuente de información. Y ahorita les voy a dar otro tip que también les voy a ayudar muchísimo para eso. Déjame ver qué más me dicen. Asesora de trabajo desde mi cel, busqué citar en formato Chicago desde Word y no me da la opción. Tenía que hacerlo desde una computadora o se podía desde mi cel. Si no, si Word no tiene para insertar cita desde tu celular, si lo tenés que hacer en una computadora. Me preguntan, apellido, a ver, vamos a ver, les voy a dar otro tip que les voy a dar muchísimo. Bueno, entonces, bueno, primero terminamos esta parte. Así como yo les acabo de mencionar ahorita este texto, por eso les digo, revisen esta revista, es muy sencilla, trae temas muy actuales. Entonces, aquí podemos ver cómo nos mencionan de otras fuentes de consulta y cómo lo introducen en un párrafo. Y después cómo introducen ellos sus comentarios. Eso es así lo que queremos y al final podemos agregar la fuente de consulta, ¿no? Ahora, otro tip que ahí les va. Me voy a salir de aquí para buscárselos. Déjenme. Perdón. En la semana 1 ustedes tienen el recurso que dice buscadores académicos, los mejores buscadores académicos. Ustedes
acudan al que sigue. Ya no se aprendan ninguno más que este que está aquí en pantalla. Se llama Redalic. Aquí está. Aquí está. Vamos a decir, yo les digo, o la actividad les dice, tienen que buscar información sobre la lectura en la época de internet o sobre las redes sociales, ¿no? Entonces yo, en lugar de irme a buscar a Google, en lugar de irme a buscar cualquier buscador, no hagan eso. Más bien, en cualquier buscador escriban redalic.org. Ahí tienen ustedes la imagen en la plataforma. Redalic, así. Y tiene su propio buscador. No busquen en otro lado, busquen ahí porque esto les va a ayudar muchísimo. Ahora, junto a la lupita, que ya saben que es el buscador en todos lados, ahí escriban el tema. Yo voy a escribir, me dice la indicación que tengo que buscar sobre las redes sociales. Entonces yo busco sobre las redes sociales, por ejemplo, los adolescentes, es lo que yo quiero. Entonces Redalic me va a buscar de todo lo que tiene, qué puedo yo obtener. Aquí la ventaja de entrada a Redalic es que van a poder ustedes, ya no necesitan pasar con lupa para saber si esa fuente de consulta es confiable. Todas las fuentes que ustedes encuentran en un buscador académico son confiables. Ahora, ahorita respondo las preguntas, los comentarios. Déjame terminar de enseñarles esta parte. Yo me voy a bajar y digo, ay, aquí está, los adolescentes y el uso de las redes sociales. Le voy a dar clic al artículo y entonces yo ya voy a poder encontrar información en ese artículo. Me aparece aquí en medio, lo puedo imprimir, lo puedo descargar en mi computadora. Aquí me ofrece bastante información, me da datos, me da resumen, me da palabras clave. Al final también me muestran las fuentes de consulta a las que acudió. Entonces es un artículo confiable. Ok, yo ya pude obtener información de aquí que quise y todo. Bueno, ¿qué hago? Me dice que yo tengo que incluir al final la fuente de consulta en formato Chicago. ¿Qué voy a hacer? Tan sencillo como lo que sigue. Fíjense, te van acá arriba y dice cómo citar. Le van a dar clic y entonces aparece una serie de fichitas donde dice formato APA, que es con el que algunos han trabajado, formato Harvard, formato Chicago. Lo único que van a hacer es ubicar su cursor donde dice formato Chicago y se voltea la fichita. Lo que hacen es dos opciones. O copiamos todo y ya lo vamos y lo pegamos en nuestro documento de Word, o simplemente le doy clic aquí donde dice copiar, cita al portapapeles. Entonces ya se copió, ya me voy a mi documento de Word y ahí lo pego. Ya no necesito hacer otra cosa más que copiar tal cual en este formato que me está presentando. Muy bien. Y así lo podemos hacer. Ya no necesitamos otra cosa de hacer. Para que no nos compliquemos lo que es. En mi caso me aparece la información en inglés. Redalic. No, tendríamos que buscar la opción porque ahí sí no la tengo a la mano. Tendríamos que buscar la opción para que tenga que español. Miren, aquí está, ¿ya vieron? Acá arribita de la lupita, justo a la arribita, un poquito a la derecha, dice español, inglés. Cámbienlo a español. Entonces ya van a poder encontrar. Sí, no, está súper práctico. También ya les subí un video de cómo, si páginas web, cómo pueden compartirlo en formato Chicago. Pero busquen aquí, miren, tiene artículos, revistas. Déjalo en artículos. Aquí nada más buscan el tema, selecciona de todo lo que les ofrezca, obtienen la información y simplemente se van arriba y ya van, buscan en formato Chicago, copian y pegan. Y ya tienen ustedes la información. ¿Ok? Entonces ya no busquen otro buscador académico, háganlo ahí, porque en los otros buscadores académicos obviamente sí les va a dar información y sí está bien, pero pues no sé si les comparto la ficha de cómo se debe de citar esa fuente de consulta en formato Chicago. Pero este es el que yo les puedo recomendar. Muy bien. Bueno, me voy con mi presentación porque si no nos va a ganar el tiempo y por lo menos que alcance a explicar qué tenemos que hacer esta semana. Bueno, y ya el día viernes profundizamos porque por ahí me voy a quedar con una actividad que hice y que quedó muy bonita, pero ya lo hacemos para el viernes. Pero bueno, me voy a explicar la primera actividad integradora de esta semana, actividad integradora 3, investigar para argumentar. Voy a explicar cada uno de los puntos.
Vamos primero. Sí, sí, para todo. Lo que les acabo de enseñar sirve para todas, porque si te das cuenta, casi en todas las actividades te va a decir, comparte al final, y eso debe de ser porque es parte de la estructura de un texto argumentativo. Al final debemos de incluir las fuentes de consulta. Que sea una costumbre, nadie nos va a poner menos por poner las fuentes de consulta. Y al contrario, nos van a poner más. Entonces, eso da veracidad a lo que yo estoy investigando. Entonces, hagámoslo así siempre. Siempre incluyamos de dónde obtuvimos la información, para que se nos haga una costumbre. Bien, en esta actividad vamos a elegir una temática que se relacione con el tema legalización de las drogas. Vamos a poder elegir, por ejemplo, los beneficios de la legalización de las drogas, la normatividad en otros países, en fin. Vamos a elegir entonces el tema legalización de las drogas y el enfoque, la postura que le vamos a dar, lo vamos a decidir, ¿no? En base a ese enfoque, esa postura, vamos a elegir 2 disciplinas que me van a ofrecer información para que yo haga mi investigación sobre ese tema con ese enfoque. Por ejemplo, yo digo, va a ser el tema legalización de las drogas y lo que quiero saber es la normatividad en otros países. La pregunta sería, ¿qué disciplina me ayuda para esto? Si estoy hablando de la legalización de las leyes, pues quedaría más lo que es el derecho, quedaría más por ejemplo, la estadística, también la economía, y tendré que elegir 2 que me van a aportar información. Después, determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática. Esto quiere decir, ¿qué ruta voy a seguir para buscar información? Ah, pues voy a consultar en bibliotecas virtuales o en revistas especializadas. O sea, ¿qué voy a hacer? Eso es lo que se necesita. Busca información en internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, científicos. O sea, en base a lo que yo elegí, es lo que voy a buscar información. Después voy a desarrollar. ¿Podemos usar más de 2 disciplinas? Sí. Vamos a desarrollar un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura. Recordemos que un texto argumentativo, como todo texto, se compone por la estructura introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de consulta. Entonces, en el desarrollo es donde va la mayor información, donde yo voy a incluir lo que son mis argumentos. Ahí los voy a incluir en un párrafo. Después, vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Y para terminar, vamos a grabar un audio de 2 minutos en el que expliquemos cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso, la legalización de las drogas. Acuérdense que grabamos el audio, compartimos la liga únicamente de ese documento y verificamos que se abra correctamente. Me voy a adelantar un poquito porque aquí tenemos un video. Ya, aquí está. Para que nos ayude esta parte del texto argumentativo, que quiero que por lo menos terminemos esto antes de que terminemos la sesión. Vamos a verlo y escucharlo y nos va a ayudar muchísimo con esta parte del escribir un texto argumentativo. Así que lo vamos a ver y escuchar, por favor. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema.
El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene tres partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema. ¿Ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas dos cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir
¿Qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo? Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy, muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho, mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te sirvan. De hecho, te va a servir, o sea, yo estoy segura. Muy bien. Ya nos ha ayudado este video para poder estructurar bien y saber cómo debemos de trabajar y desarrollar un texto argumentativo. Acuérdense que esta sesión la vamos a dejar grabada, terminando ahorita ya la subo a YouTube y se las dejo grabada como video para que ustedes te puedan descargar. No olvidemos que en nuestra segunda actividad integradora, hagamos un debate, tenemos que participar en un foro donde vamos a hablar acerca del tema legalización de la marihuana en México. Es importante recordar puntos que les voy a mencionar. Número 1, son 5 aportaciones como mínimo que tenemos que hacer. Cada aportación debe de estar argumentada, y debe de cumplir con lo que se solicita en la indicación. Si van a trabajar, por ejemplo, con la primera aportación, lean lo que dice la primera aportación y respondan según se solicita. Número siguiente. Es importante que ustedes participen a lo largo de la semana. Esto quiere decir que es parte de la calificación. Si tienen dudas sobre esto, revisen la rúbrica del mismo foro, porque ahí se menciona que para obtener la calificación completa, ustedes tienen que participar a lo largo de la semana. Pues un foro lo que busca es la participación de todos y que se va generando poco a poco el conocimiento, por lo cual es necesario pues participar todos los días, ¿no? De lunes a viernes, y no lo hagan en un solo día, por favor. De ser posible, vayan mencionando, esta es mi primera aportación, segunda, y así lo van haciendo para que nosotros vamos a revisar al final. Tenemos una forma en que se nos presentan las aportaciones que hace cada uno de ustedes y así es como nosotros lo vamos a poder revisar. Muy bien. No se les olvide que también tenemos 2 actividades formativas, diálogo y búsqueda de información, que aunque no tienen un porcentaje, el sistema al final del módulo genera un porcentaje de que ustedes hayan contestado todas las actividades formativas, que hayan revisado los
todos los espacios, que participen en los foros, etcétera. Entonces, este es un buen espacio también para que sigamos adquiriendo el conocimiento y obviamente aplicarlo. ¿Alguna duda que tengamos hasta el momento? Ya el jueguito se nos quedó para la semana, para el día viernes. Entonces, los espero el día viernes porque ahí vamos a seguir aterrizando todo lo que vimos ahorita. Si no hay dudas, pues los veo el día viernes a quien les pueda acompañar. No se me vayan a ir, dejen pasar la asistencia respectiva. A ver, déjenme ver. Tengo a Cristina Hernández. Flor de María. Espérenme. Flor de María. María del Carmen Martínez. María Victoria Ramírez. Ajá. No se me vayan, no se me vayan. Ok, hay que pasar esta asistencia. Perla Iris Huerta y Perla Sujei Soriano. Muy bien, listo. Voy a poner el link del video en el foro de novedades, pero de todos modos el link, digamos, de esta sesión donde se va a incluir el video, ahorita en cuanto lo suba a YouTube, lo voy a subir a... faltó Norma. Norma. Ya Norma. Lo voy a subir a la pizarra de sesiones. Ahí van a tener el link del video ahorita que lo suba a YouTube. Ahí se los voy a compartir. Y dentro de ese mismo video va a venir pues el link de lo del texto argumentativo. Muy bien. Pues eso sería todo por el día de hoy. Quienes puedan acompañarme, los espero el día viernes. De todos modos, síganse cuidando mucho y nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en Línea Cero. Que tengan una excelente noche.